Organon presenta Cuidarte es un acto de amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud reproductiva? De un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y saludable, y con plena libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Mediante el Sistema de Atención Primaria de Salud, todos los países deben poner la salud reproductiva al alcance de la población, en el lenguaje apropiado para su edad y sobre todo con información basada en evidencia y transparencia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cuidarte es un acto de amor, un podcast original de Organon y Audiocentro, creado para conocer más sobre nuestro derecho a la salud. Con este episodio iniciamos la miniserie dedicada a los derechos sexuales y reproductivos y a la planificación familiar y anticoncepción. Conversamos con Cristina Santana, coordinadora nacional de Redefine, sobre lo que implica la salud reproductiva y cómo garantizarla. ¿Me acompañan? Bienvenida Cristina Santana, coordinadora nacional de Redefine. Gracias por acompañarnos en Cuidarte es un acto de amor para hablar de planificación familiar, anticoncepción y derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo estás? Hola, Bere, muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ok, pues vamos a empezar por el principio. Tú que eres la experta, danos luz, indícanos por dónde es para saber qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué es vital su garantía. Bueno, creo que lo primero que hay que decir al hablar de derechos sexuales y reproductivos es que son derechos humanos y que por lo tanto los tenemos todas las personas porque los derechos humanos pues deben ser garantizados, son universales, indivisibles, todas las personas deberíamos gozar como de estos derechos. Y estos están relacionados a las decisiones de la vida sexual y reproductiva, vinculados a aspectos como el bienestar, la salud, el placer, la información, etc. Ok, y hablando como de casos concretos, porque nos dices, están relacionados a la salud, el bienestar, el placer, etc. Pero en casos concretos, ¿dónde podemos ver ejemplos de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos? Es decir, un ejemplo de cuando se haya vulnerado un derecho así y que tengamos que luchar para garantizarlo. Bueno, hay muchos ejemplos dependiendo como el tipo de derecho. Ahora ha habido ciertos como avances y también muchos pendientes, ¿no? Creo que una demanda de las juventudes actualmente es luchar por la educación integral en sexualidad para que sí se dé en todos los ámbitos escolares y de acorde como a la edad de cada persona. Entonces vemos como juventudes exigiéndolo como un derecho. Nosotras hemos realizado investigaciones entrevistando a juventudes, adolescentes, a padres y madres de familia, a docentes, y les hemos preguntado por el estatus de la educación sexual y sí coinciden en que se necesita como impulsar más, ¿no? Entonces el ir a una escuela y que te hablen de anatomía, de consentimiento, que te expliquen cuál es la diferencia entre sexo y género, que te den información sobre métodos antifecundativos, sobre prevención de infecciones de transmisión sexual. Esas son como formas en las que se impulsan los derechos sexuales y reproductivos a través de la educación integral en sexualidad. Entonces, pero si tú preguntas acerca como de cuándo se ve vulnerado este derecho, es porque como por ejemplo tengo que en el país pues hay grandes brechas para acceder a este derecho. Entonces, por más que la Constitución avala que se debe brindar educación integral en sexualidad, pues cuando preguntamos cómo ha sido la información que hemos recibido, pues vemos que pocas personas han recibido información completa o no estigmatizada, ¿no? Porque por lo regular se da desde ciertas como perspectivas que a veces no son laicas, que a veces no son científicas, que a veces están basadas como en el miedo de ejercer una sexualidad, ¿no? Entonces creo que pues las juventudes lo que queremos es que sí se dé educación integral en sexualidad en todo el sector educativo y claro que esta información debe ser pues apropiada a cada grupo etario.
Entonces entiendo que parte de los derechos sexuales y reproductivos es el conocimiento, o sea, el conocimiento acerca de nuestro cuerpo, de cómo podemos decidir sobre él. Así es. Uno de los derechos es la educación integral en sexualidad. Otro derecho también es poder decidir de manera libre e informada sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, tomar nuestras propias decisiones reproductivas, es decir, cuándo queremos iniciar nuestra vida sexual, con quién, de qué forma, en qué momento, bajo qué circunstancia, con tener información y acceso sobre métodos antifecundativos pues, de calidad, modernos. Se pueden encontrar en todos los servicios de salud del país y pues ahí se encuentran de manera gratuita, hay que ir por ellos, pero bueno, sabemos que existen muchas brechas y barreras para su acceso. Y pues bueno, también algún derecho es poder decidir en caso de tener como algún embarazo, decidir continuar con él o no, dependiendo pues la libre elección de cada persona. Ok, un paréntesis pequeño, noto que dices métodos antifecundativos en lugar de anticonceptivos. ¿Hay alguna diferencia conceptual en esto? Nosotras hemos optado recientemente por utilizar este concepto para enfocarnos en la palabra fecundación, que es un término científico, y dejar un poco de lado el término concepción, que también tiene matices religiosos. Entonces, ambos conceptos son apropiados, pero nuestra lucha siempre va por la laicidad, por la información veraz y científica, entonces le apostamos a utilizar este concepto de métodos antifecundativos. No, y es importante porque las palabras tienen mucho peso y esta diferencia incluso creo que puede tener una influencia en las decisiones que mujeres tomen acerca de su propio cuerpo y de si continuar o no con un embarazo o de si usar estos métodos o no, ¿no? Por el peso que, ya lo decías, ustedes van por la laicidad y la concepción sí puede tener un peso religioso. De alguna manera, entonces el hecho de cambiar anticonceptivo por antifecundativo sí puede tener una repercusión importante. Qué interesante. Bueno, cierro el paréntesis. Cristina, salta a la vista otro concepto en este entramado súper importante cuando hablamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que es salud reproductiva. Y nosotros concebimos la salud en general, ¿no? Como un estado en el que no hay enfermedad, una ausencia de enfermedad. En ese sentido, ¿cómo entra un concepto como salud reproductiva? ¿De qué se trata la salud reproductiva? ¿Qué es? Bueno, pues la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, como bien tú lo mencionabas, ¿no? Y esto está vinculado a todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, pero no solo con el sistema reproductivo, sino también con la corporalidad, ¿no? En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria, esto en utopía, porque sabemos que la realidad tiene otros matices, y con plena libertad, sobre todo para decidir tomar nuestras propias decisiones, la temporalidad, la frecuencia, etc. O sea, entonces entendemos que la salud reproductiva va más allá de si yo como mujer, por ejemplo, tengo la capacidad de... la palabra que me viene a la mente es concebir. ¿Qué sería? Fecundar en esta sustitución de conceptos. O sea, la capacidad reproductiva va más allá de la capacidad reproductiva y interviene también en cuestiones sociales como el disfrute, digamos. O sea, si hablamos de salud reproductiva integral, sería no solamente si tengo la capacidad y si quiero, ¿no? De si decido ser o no madre, sino también en disfrutar de mi sexualidad. Bueno, al hablar de reproductividad sí estamos vinculándolo un poco más a la posibilidad de reproducirnos o no hacerlo, ¿no? Pero por eso es importante que el panorama amplio es de derechos sexuales y reproductivos, y por eso siempre buscamos hablar de salud sexual
y reproductiva, justamente para no quedarnos como encasilladas solamente en que la sexualidad es reproducirnos o no hacerlo, ¿no? Sino justamente, como mencionabas, vincularlo al goce, al placer, a la expresión de la sexualidad, de los afectos también. Como que cuando cambiamos la perspectiva de no solo hablar de reproducción, sino de sexualidad como un paradigma más amplio, pues muchos más aspectos vinculados a la sexualidad caben aquí, incluso temas como de identidad, de participación, para que cambien las políticas públicas que afectan cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Ok. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la salud reproductiva, que entonces tendría que ser salud sexual y reproductiva, en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos? Justamente el objetivo de los derechos sexuales y reproductivos es que podamos gozar de una salud sexual y reproductiva, y algunos de estos derechos son necesarios para este objetivo. El derecho a la educación, el derecho a vivir vidas libres de discriminación, a tener información actualizada, veraz, completa y científica, el derecho a poder acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, el derecho a la identidad sexual. Son condiciones que al final van como impactando y afectando de qué manera positiva o negativa podemos ejercer nuestra vida sexual y reproductiva. Y bueno, digo, la verdad es que un poco supongo que la respuesta a la pregunta que voy a hacer ahorita tiene que ver con precisamente la garantía de estos derechos, ¿no? Pero garantizar derechos luego puede ser un poco más complicado de lo que creemos. ¿Cómo se puede alcanzar la salud sexual y reproductiva a nivel personal y también a nivel macro, ¿no? A nivel de comunidad? Y creo que es importante este enfoque que mencionas, porque casi siempre cuando hablamos de salud hemos dejado atrás ya pensar los enfoques individualistas, ¿no? Y pensar que somos personas en un contexto social, comunitario, ambiental, y que tenemos determinantes sociales, económicos y políticos que impactan en nuestras propias decisiones de nuestra salud. Es decir, hay muchas situaciones de nuestras vidas que vivimos como personales o individuales, o creemos que solo a nosotras nos pasan, pero que cuando ponemos una perspectiva más social, vemos que se tratan de situaciones comunes y por lo tanto a veces se trata como de problemas públicos, ¿no? Entonces, nosotras por lo que luchamos desde el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir es para impulsar la educación integral en sexualidad, para luchar para que haya mejores estrategias y más información para la prevención de los embarazos no deseados en adolescentes. También luchamos contra el estigma que existe alrededor del aborto y que se pueda como avanzar también a través de acciones de incidencia política y social por el acceso a la interrupción legal del embarazo. Entonces, a través de estas estrategias nosotras contribuimos a impulsar los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva de la población en México. Ok. Y bueno, en los episodios pasados de Cuidarte es un acto de amor, hablábamos de cómo, por ejemplo, en el caso de la prevención del embarazo en adolescentes, todos estos casos, ¿no? Que a nivel macro lo vemos en cifras, en estadísticas, pero que representan pues muchas infancias y juventudes que se convirtieron en madres muy pequeñas, ¿no? Cuando no debieron ser, y que esto tenía impactos súper importantes en sus vidas, obviamente en sus vidas personales, en sus entornos familiares inmediatos, pero también a nivel incluso nacional, económicos. Entonces, en ese sentido, y hablando de las poblaciones sobre todo vulnerables, ¿cómo afecta a poblaciones vulnerables la falta de la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos y por ende la falta de esta salud sexual y reproductiva, ¿no? Y particularmente a las mujeres, porque cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y de la vulneración de estos derechos, la verdad es que las mujeres son las más perjudicadas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a las poblaciones vulnerables esta falta de garantía de estos derechos? Pues efectivamente a las poblaciones que han sido históricamente vulneradas sí les afecta más
el no contar con el mismo como acceso a los servicios, por ejemplo, para garantizarles estos derechos. El que vivan en una comunidad a lo mejor alejada como de donde están los centros de salud y que tengan estos centros escasez de métodos antifecundativos, por ejemplo, pues van generando como barreras de acceso a los servicios, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, hablando de comunidades donde se hablan lenguas indígenas, muchas veces los servicios de salud no tienen a la mano personas traductoras que les den servicios en su propia lengua. Entonces, pese a que las leyes dicen que se debe tener traductores, ¿no? Incluso para casos como de violencia sexual, está establecido que tienen que tener traductores, pero ya en la práctica pues es otra situación, ¿no? Nosotras hemos hecho ejercicios de investigaciones de Contraloría Social y hemos ido a las clínicas y las juventudes, mujeres indígenas han ido como a las clínicas de sus comunidades a investigar cómo está el estatus y pues se han encontrado de todo, ¿no? De que por ser personas que hablan lenguas indígenas no les hablan en su lengua y por lo tanto pues ya no se puede brindar una atención adecuada. También de que por ser personas jóvenes pues piden algún servicio y le dicen no, tú estás muy chavito para eso, tráeme a tus papás, o que a los hombres a veces no les quieren dar información sobre decisiones reproductivas y le dicen tráeme a tu pareja, y eso sigue como generando que siga siendo una responsabilidad mayormente de las mujeres hacerse cargo de esto, cuando tendría que ser una visión de corresponsabilidad compartida entre hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, justamente hablando de hombres y mujeres, por lo regular vemos este tema en términos binarios, ¿no? Como pensar que la población solo somos hombres y mujeres, pero cuando pensamos que en realidad existen personas trans, existe toda la diversidad sexogenérica y que hay un montón de prácticas que se realizan que escapan de este binario coito, penetrativo, hombre-mujer, pues en realidad también pocas veces el personal de salud está informado acerca de este tipo de prácticas y cómo impulsar su protección, ¿no? Y también ahí vemos como áreas de oportunidad de fortalecerlo. Acabamos de participar retroalimentando un documento de la Secretaría de Salud que es el MOASMI, el Modelo de Atención con Mecanismos Incluyentes, y es un documento muy bonito que habla sobre cómo brindar atención en salud con enfoque interseccional. Sin embargo, pues como documento está precioso, pero ya quiero ver cómo va a ser la implementación, porque seguramente va a haber muchísimos retos, ¿no? Pero claro que sí debe ser una apuesta y un norte seguir impulsando el acceso a los servicios pues de manera interseccional, es decir, con un enfoque prioritario para las poblaciones que han sido históricamente vulneradas. Y es que cuando hablamos precisamente, por ejemplo, de la implementación de estos nuevos programas, ¿no? De estos nuevos planes, que me da gusto escuchar que ya tengan esta perspectiva interseccional. Supongo que se encuentra ya a nivel de piso con un montón de barreras y barreras incluso culturales, ¿no? Algo que también platicábamos en los episodios pasados era que sí, digamos que una de las grandes problemáticas era la falta de acceso a la información y la falta de acceso a los servicios por parte de las poblaciones en general y sobre todo de las poblaciones vulnerables. Pero que otro de los grandes problemas también tenía que ver en como sus entornos más nucleares, familiares, en donde había un montón de violencias, ¿no? De violencias machistas, violencias contra la mujer, violencias contra las diversidades. En ese sentido, y bueno, ya yo sé que a lo mejor es una pregunta muy difícil, ¿no? Y que no tenga respuesta, pero me imagino que ustedes desde su trinchera están pensando, imaginando, como planeando creativamente cómo podrían atacarse también esos problemas a los que no se tiene fácil acceso. Y que tienen que ver también como con barreras culturales importantes que permean a toda la sociedad mexicana y a toda Latinoamérica y probablemente a todo el mundo, ¿no? En ese sentido, ¿qué podría hacerse para atacar ese lado del problema que tiene que ver con las violencias que se manifiestan en los entornos más nucleares de las personas? Bueno, cuando se trata de pensar cómo combatir las violencias, creo
Creo que nuestra apuesta es desde el ILCB, que somos un centro de formación feminista y que además hacemos acompañamiento de movimientos sociales e impulsamos para que las propias personas se conviertan en agentes y transformen sus entornos. Creo que nuestra apuesta de pensar en formar es un punto clave para ir generando este cambio cultural, un cambio social, porque es parte como de la estructura social, o más bien están arraigados de manera muy profunda estos problemas, ¿no? Porque tienen raíces culturales muy profundas como el patriarcado, por ejemplo. Entonces, nosotras hemos generado como algunos materiales para difundir cómo debe ser la atención que se da a personas que han vivido violencia sexual. Los trabajamos de la mano junto con el sector salud y pues ahora los estamos difundiendo a nivel nacional. Y son como rutas críticas de cuando llega una persona, qué hacer para no seguirle revictimizando, para poderle dar una atención adecuada. Esto con base en la norma oficial mexicana 046, que es la que dice qué hacer en casos de violencia sexual y familiar. Y otra vez es una norma preciosa que te habla de criterios para la prevención, para la atención e incluso para la rehabilitación de los hombres que han ejercido violencia, ¿no? Pero otra vez la implementación es un reto gigantesco porque pues está sostenida en este país que tiene pues raíces profundas como de machismo. Entonces es muy importante seguirnos formando, seguir impulsando un cambio cultural para transformar estas realidades y poco a poco ir como rompiendo estos ciclos de violencia que están sostenidos con las estructuras sociales de nuestro país. Ok, pues Cristina Santana, muchísimas gracias por esta conversación breve pero profundísima y que además nos deja pensando mucho acerca de lo que se tiene que hacer para garantizar la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos a nivel, digamos, a nivel instituciones, ¿no? A nivel de información y de acceso a los servicios, pero también a nivel, como decías, ¿no? Social y cultural. Muchas gracias y pues nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y gracias, Bere, por este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cuidarte es un acto de amor dedicado a la salud reproductiva. Nos escuchamos en el siguiente, donde conversaremos a detalle con Cristina Santana sobre los derechos sexuales y reproductivos. Hasta la próxima. Organón presentó Cuidarte es un acto de amor. Audiocentro.